Salmo 144, versículo 1, dice así la palabra: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Nuevamente vamos a leerlo, ¿listo? Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Cuánto lo creen? Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cierra ahí tus párpados, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos adorado, nos hemos presentado a ti. Ahora necesitamos oír el consejo de tu palabra. Necesitamos de esa vida. Te doy gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Al leer este verso, es un verso de guerra. El salmista está pasando por un momento de persecución, pero el salmista sabe que el Señor es su defensa, el Señor es su guía en ese tiempo de adversidad. Y cuando leo el verso 1, solamente vamos hoy a profundizar en el verso 1 del Salmo 144, hallo varias cositas. ¿Listo? Lo primero que hallo es satisfacción. ¿Qué es lo primero, iglesia? Satisfacción. ¿Listo? El hecho que el salmista diga bendito sea Jehová. La palabra bendito significa estado de felicidad y bienestar como el disfrute. El salmista sabía que Dios estaba disfrutando, pero ¿qué estaba disfrutando Dios? Estaba disfrutando, ¿sabe qué estaba disfrutando Dios? Estaba disfrutando el comportamiento del salmista. Y yo quiero que usted analice si hoy nuestro comportamiento es un motivo para que hoy Dios disfrute de lo que hacemos. ¿Será que hoy nuestras acciones, nuestros pensamientos, será que hoy lo que hablo, Dios lo está disfrutando? Es para usted, para que piense, para que medite, porque el salmista sabía que Dios estaba disfrutando el comportamiento que él tenía en la tierra. Me impresiona cuando Jesús está a bautizar, cuando Jesús se va a bautizar, dice la palabra que se abrían los cielos, ¿cierto? Y se escuchó una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Será que hoy Dios se complace de lo que estoy haciendo? ¿Será que hoy Dios se complace de mis acciones, de mis palabras, como le dije ahora? ¿O será que, ay Señor, no quiero decir esta palabra? ¿O será que el Señor siente vergüenza por lo que usted y yo hacemos? Recuerdo la entrega de boletines. Habían papás que salían así, ¿cierto? ¿Y por qué salían así? Porque su hijo, su hija sacaba buenas calificaciones, ¿cierto? Número 1, número 2, los primeros lugares. Como habían papás que salían así, mire. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Qué vergüenza! Bien. Si uno como padre ve el comportamiento de los hijos y hay logros, hay cosas que hacen nuestros hijos y usted dice, me siento satisfecho. ¿Cuántos padres se sienten satisfechos por lo que hacen los hijos? Uy, ¿qué pasó? Otra vez pregunto, ¿cuántos padres se sienten satisfechos por lo que hacen sus hijos? Uno dice, qué bendición, gracias a Dios por este regalo, ¿cierto? Dice, qué bendición de hijo, qué calidad de hijo saca usted. Pero hay hijos que dicen, ay Señor Dios mío, ¿cuándo crecerá para alisar las maleticas? ¿Cuándo es que abren los colegios para mandarlo? Ya no me lo aguanto en la casa, ¿cierto? Así como nosotros somos con nuestros hijos y sentimos esas cosas, también así es nuestro Padre con nosotros. El salmista decía, bendito. Yo sé que tú estás en este momento gozando, disfrutando de lo que yo estoy haciendo. Y debemos que preguntarnos otra vez,
¿será que lo que yo estoy haciendo le está sacando una sonrisa a Dios? ¿Será que Dios saca pecho cuando ve? ¿Usted se acuerda cuando Satanás se presenta a Dios y Dios saca pecho y dice: ¿tú has visto a mi siervo Job? Varón justo, prudente. Dios hablaba de su siervo y Dios habla de sus hijos. ¿Aló? Entonces, iglesia, analicemos si hoy lo que hago realmente está trayendo un bienestar, una felicidad a nuestro Padre Celestial. Amén. La pregunta es: David, ¿qué estaba haciendo bien? Porque hay muchas maneras de sacarle una sonrisa a nuestro Padre Celestial. David, ¿qué estaba haciendo bien? Bien. Lo que David estaba haciendo bien es que su padre le estaba enseñando defensa personal. ¿Cómo así, Anderson? Su padre le estaba enseñando defensa personal. ¿Alguien acá sabe qué es defensa personal? Levántame la mano los que no saben. Los que saben, todos sabemos qué es defensa personal, ¿cierto? Le voy a leer el significado de defensa personal. Defensa personal es un grupo de habilidades y técnicas que se enseñan con el objetivo de bloquear una agresión física. Bien. La defensa personal no se hizo para buscar problemas, sino la defensa personal se hizo para evitar golpes, para evitar esas situaciones que pueden agredir nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo salir bien librado de una situación, de un atraco? Y hoy con tanta inseguridad, yo creo que necesitamos aprender. Aló, defensa personal. Ay, hay mujeres que saben, tienen su colonia anti-spray, ¿sabe? ¿Cierto? Pimienta, cargan la pimienta, están cargadas por ahí. Eso es defensa. Y hay cosas, mira, hay situaciones que se presentan delicadas y la gente sale herida, pero fue en defensa personal, ¿cierto? Yo vi que me iba a agredir y yo me defendí, ¿sí? Yo lo que hice fue guardar mi integridad. Y guardando mi integridad, de pronto la otra persona salió más librada. Dios, su padre, le estaba enseñando defensa personal a David. Y David estaba aprendiendo muy bien a defenderse por sí solo, personalmente. Aló, David estaba aprendiendo. Eso es como cuando usted le enseña a su hijo a hacer algo, no sé qué le enseña, de pronto a manejar carro o a manejar moto. Y usted ve que ya su hijo lleva el carro de una esquina a otra esquina. Usted dice: ya, muy prontamente me va a llevar mi hijo, ¿no? Ya usted ve que el niño suyo va avanzando en lo que le está enseñando y usted siente que lo que está haciendo pues está valiendo la pena, que su inversión, que el tiempo que le está dedicando a esa criatura está valiendo la pena. Dios le estaba dedicando tiempo a David en prepararlo porque él debía también aprender a defenderse. Aló, hay situaciones donde Dios nos va a defender, pero hay situaciones donde tú debes defender tu casa, tu familia. Aló, hay situaciones que Dios va a pelear por nosotros, como hay situaciones que tú tienes que levantarte a pelear por los tuyos. Hay que discernir lo uno y lo otro. No siempre Dios va a salir a pelear. A veces Dios sale y lo hace, y gloria a Dios por eso. Pero a veces Dios dice: toma tu arma y sal a la guerra. Bien, debemos estar preparados tanto para lo uno y tanto para lo otro. Y Dios comenzó a trabajar en David defensa personal. Usted me dirá: Anderson, ¿Dios está de acuerdo que agredamos a una persona físicamente? Iglesia, yo les quiero decir lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne, contra sangre, ¿cierto? Que no tenemos lucha contra el ser humano. Cuando yo he hablado de defensa personal, no es para que ahorita se inscriba en una escuela de Jackie Chan, no sé. No me pasó, ya. No es para eso. Bueno, si lo puede hacer, hágalo, ¿sí? Y aprenda a defenderse en la calle. Pero yo no me voy a ir por esa línea. Yo me voy por la línea espiritual. Porque somos seres espirituales. Aló.
Cuando dije defensa personal, lo hablaba en el ambiente espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Hay seres espirituales de maldad y debemos aprender a pelear contra ellos. Debemos aprender a defendernos contra ellos. Lo que hablaba la pastora ahora, debemos que portar una armadura. Nosotros tenemos una armadura. Hoy, con tanto peligro, con tanta oscuridad, usted no puede salir así por así. Hay barrios de barrios. Hay barrios que usted no puede salir a tales horas porque lo atracan. Y yo le quiero decir, hoy como estamos viviendo, hay un mundo espiritual muy pesado. Y usted no puede salir como si nada estuviera pasando. ¿Aló? Es que hay gente tan lechuga. ¿Qué es lechuga? Pues fresca. Gente fresca, como que si no estuviera pasando nada. Si no quiere, prende la televisión y todo lo que está sucediendo a nivel de nacional, a nivel de esos barrios. Tantas situaciones que hoy estamos viviendo y nosotros frescos, como si eso no fuera con nosotros. Nosotros debemos aprender a defender nuestra casa, a defender nuestra vida. Dios guardará y cuidará de nosotros. Sí, Dios lo hará, pero Dios quiere que también tú veles. Dios también quiere que tú guardes, que tú seas un centinela, que tú estés ahí atento, alerta, porque ahí está el enemigo y está esperando la oportunidad para atacar y destruir. Y usted fresco, no, Dios me cuidará. No vaya a velar y verá. No vaya a velar y verá. Dios cuidará de mí. Sí, claro que Dios cuidará de ti, pero debemos que hacer nuestra parte. Debemos que hacer nuestra parte. Y yo quiero que usted se levante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque el enemigo está atacando a la iglesia. Está atacando a sus pastores, a sus ministros. Y si nosotros no nos levantamos, nos van a bloquear. Nos van a dejar en el piso. Y así nos quiere ver el diablo, que el Señor lo reprenda. Nos quiere ver arrastrándonos, donde el que se tiene que arrastrar es Él, en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Solamente nosotros confirmamos lo que Jesús hizo en la obra de la cruz. Día a día, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Por eso era importante que David aprendiera a defenderse. En aquel tiempo es físicamente, pero hoy en día nosotros debemos aprender a defendernos espiritualmente. ¿Aló? Y Dios quiere, Dios es nuestro maestro y Dios quiere enseñarnos. La defensa personal aparece en un país llamado Japón, ¿sí? También se llama artes marciales. Se dice un sensei y hay otros nombres ahí, pero no me los aprendí. Nombres todos raros ahí. Un sensei es el maestro. Después del sensei hay otro como un discípulo adelantado, que cuando no está el sensei lo pone a él. Y están los alumnos natos, es decir, los que casi están aprendiendo ahí. ¿Listo? Y comienza el entrenamiento. Bien, entonces recuerde que el reino de los cielos sufre violencia y solamente la gente violenta lo arrebatará. Violenta en el mundo espiritual, no violenta en la casa. ¿Aló? Porque hay gente violenta en la casa. Venga para acá y saca la correa o saca la vara. Violenta para gritar, para llamar la atención. No, yo no estoy hablando de esa violencia de golpear a tus hijos o de tu esposa o de alzar la voz. Yo no estoy hablando de esa violencia. Yo estoy hablando de una violencia espiritual. Una violencia que se levanta, que da la cara. Una violencia que no se deja de lo que está sucediendo a su alrededor espiritualmente, sino que dice así: yo no voy a permitir que Satanás se siga metiendo con mi casa, con mi familia. Yo me voy a levantar. Es una persona que reacciona. No es pasivo, sino que reacciona. Bien, Dios entrenó a David en 3 áreas y Dios quiere hoy entrenarnos en 3 áreas. En este verso las hallo, 3 áreas que Dios nos quiere entrenar. Bien, y la primera área, vamos al verso 144, capítulo 144, verso 1, el que iniciamos. Ya explicamos lo que dice: bendito sea Jehová. Vamos a la primera área de lo que Dios le estaba enseñando a David. Lo primero es mi roca. Dice David, mi roca. Cuando hablamos de la roca, lo primero que Dios nos quiere enseñar es equilibrio. Diga equilibrio. La roca es un fundamento. ¿Listo? Y la primera táctica para enfrentar al enemigo es que usted tiene que estar bien ubicado. Usted tiene que estar bien ubicado.
Y para enfrentar las huestes espirituales de maldad, usted tiene que estar bien ubicado, iglesia. Porque si usted no está en la roca, a pesar que aprenda lo que aprenda, de nada le va a servir. La roca se llama Cristo Jesús. Para enfrentar lo que se levante hoy en el nombre de Cristo Jesús, es necesario estar en Él. Porque si estamos fuera de Él, tú puedes aprender a hacer lo que sea, pero va a ser ineficaz, va a ser improductivo. La roca es el fundamento, es lo que nos sostiene, hoy que sostiene nuestra vida. Y ahí debemos aprender a sostenernos. Ayer les contaba una anécdota que me pasó, una historia de vida. Una caída. Mire lo que pasó. Para los que no estudian el discipulado ayer, yo estaba contento, estaba terminando de estudiar la palabra, me sentía muy espiritual. Mi esposa me bajaba del escritorio porque yo sentía que me volaba. Sí, a veces nos sentimos así porque no aprendemos 3 versículos o porque Dios nos dice algo, nos sentimos que ya. Y estaba así y ya preparándome para venir a la congregación. Estaba alistándome y fui a bañarme, fui al patio a recoger la toalla y estaba lloviendo. Y yo no sé en qué momento pasó, pero cuando yo me vi ya estaba en el piso. Me resbalé. No sé cómo pasó, lo único que yo hice fue levantarme rápido para que nadie me viera. Sí, gracias a Dios que no pasó a mayores, rasponazos en la espalda y nada más. Pero en un momento me resbalé, en un momento perdí el equilibrio, en un momento me fui al piso. Y yo le decía, ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor me decía, porque a veces nos descuidamos. Pero Señor, ¿por qué nos descuidamos? Mire, una distracción es un descuido. Tú puedes ir manejando muy bien el carro, pero tú te distraes mirando lo que no tienes que mirar, te chocas. A pesar que vivas manejando bien durante 3 horas, 4 horas, una distracción te saca de la vía. Te saca y te puede matar. Hoy, con tantas distracciones, por eso hay que poner los pies siempre en Jesús. Hay que mirar dónde estamos pisando, iglesia. Porque a veces nos salimos de Cristo Jesús y ahí es donde nos resbalamos. Porque la roca es algo sólido y si estamos en la roca, eso nos va a impedir que resbalemos. Y yo me di un totazo, Señor, totazo. Y entendí que dice la palabra, el que cree que está firme, mire que no caiga. Cuando usted cree que está en la cúspide, cuando usted cree que ha llegado a lo último, oiga, porque ahí es donde duele más. El lugar más peligroso es el pináculo del templo. Es el lugar más peligroso. El lugar más peligroso es cuando estamos escalando niveles de gloria y nos caemos de ellos por una distracción, por un descuido. Es por eso, iglesia, yo le quiero decir, estamos escalando, vamos creciendo, pero no nos distraigamos. No nos distraigamos, porque cualquier distracción nos saca. Y cuando nos vemos, estamos en el piso y uno dice, pero ¿en qué momento? Si yo estaba arriba. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Y eso cómo duele, ¿eh? Gloria a Dios que me pude levantar, pero hay gente que no se levanta a eso. Hay gente que queda hasta ahí. Entonces, iglesia, guardemos dónde están nuestros pies ahora pisando. Ay, Anderson, estoy acá en el templo. Yo sé. Yo estoy hablando. ¿Qué fundamento hoy tú estás parándote? Hay una parábola donde dice la enseñanza que un hombre construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca. ¿Y qué pasó desde la arena? Vinieron tornados, tormentas, inundaciones que golpearon esa casa. ¿Y qué pasó con esa casa? Se cayó. Vamos a recibir ataques, iglesia. Eso es normal porque somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios siempre es perseguido. Si usted no es perseguido es porque usted no es de Dios. Así de sencillo. Jesús dijo, el que conmigo es y el que no es conmigo pues desparrama, ¿cierto? El que es con Dios es con Dios. Y mientras que seamos el pueblo de Dios, y yo quiero que así siempre sea, vamos a recibir ataque. Pero si usted está bien firme,
en la roca, usted no va a caer. Aló. Si usted está bien firme en la roca, cuando hay un combate cuerpo a cuerpo, lo primero que hay que hacer es mirar cómo me paro. Yo no puedo pararme así como, ¿y qué más? ¿Cómo está? No. Mire, yo un día, a mi suegro le gusta mucho el boxeo, Dios mío. Pero él también le está gustando el kickboxing. Y el kickboxing se vale de todo. Puño y patada. Dios mío, aunque sea el boxeo, usted ve el ay. Pero cuando yo vi, ellos casi pelean en calzoncillos, unos boxers bien apretados, sin camisa, se echan unas pomadas, unos aceites en el cuerpo para que los golpes resbalen, y ellos se paran. Y usted va así jugando, usted ve que saca una patada y se la pone en la cara. Y estaba viendo en una ocasión una pelea, ahí estaba viendo con el suegro una pelea, y el muchacho tenía un problema en la rodilla, venía con una lesión, y en la plena pelea se cayó y estaba lesionado, estaba ahí. Y el enemigo, bueno, el adversario que estaba ahí mirándolo, pues sabía cuál era su punto débil. Y mire, comenzó el combate y lo único que hacía el adversario era dándole ahí, sin piedad le daba ahí, sin piedad, hasta que le fracturó la rodilla. Ese cuando comenzaba se le iba la pierna, porque él sabía que si termina de fracturar lo que ya está fracturado, te caes. Hay áreas en nuestras vidas que estamos en Cristo, pero hay áreas flojas. Aló. Hay áreas flojas en nuestra vida, a pesar que estemos en Cristo, hay áreas muy flojas, donde tenemos que ponerle cuidado a esas áreas, a la oración, a la palabra, a lo que decía la pastora, al ayuno, a la vigilia. Sí, estamos en Cristo, pero la oración muy floja. El obedecer a Dios muy flojo. Pues ahí esa flojera el Señor diablo, que el Señor lo reprenda, Señor enemigo, te puede por ahí meter y por ahí también te puede destruir. Por eso la palabra de Dios dice que cada uno mire cómo edifica sobre el fundamento. Hay que darle lo mejor y hay que construir con lo mejor en el fundamento. Y si hay un área que está a punto de caer, hay que repararla para que no caiga. ¿Listo? ¿Estamos, iglesia? Que lo primero en la defensa personal de un cristiano es el equilibrio. Necesitas tener una vida equilibrada para que no caigas del fundamento. ¿Listo? Que el fundamento es Cristo Jesús, la roca. Vamos al segundo. Y el segundo, la estrategia o técnica de una defensa personal espiritual es fuerza. Lo primero que es equilibrio. Lo segundo es fuerza. Lo extraigo de quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Listo? Las manos representan nuestro hacer, nuestra fuerza. Porque si usted analiza su cuerpo, ¿qué parte del cuerpo es donde usted hace más fuerza? Las manos. Usted puede, es lo que usted sostiene, es lo que usted se puede amarrar. ¿Listo? Y para una defensa personal es importante trabajar la fuerza. Mira, hay gente flaquita, pero tiene una fuerza. Como hay gente camustrona que no tiene nada. Puro bulto. ¿Sí o no? Usted sí tiene fuerza, dale, ¿cierto? Te quiero que demuestre, vamos. Mire, la fuerza. Pero la fuerza, escuche muy bien lo que le voy a decir. La fuerza hay que usarla con la sabiduría del cielo. Hay gente, mire, yo conozco personas jóvenes y herniadas que trabajan conmigo. Yo trabajé muchos años en construcción. Y yo no sé si lo hacían para que el jefe lo viera. Cuando llegaba un camionado de cemento a descargar cemento, esos muchachos se echaban 2 pacas de cemento. Así, se la echaban. No, córrete, una solita. Que flojo, que no. Y ahorita tienen hernias. Porque hicieron una fuerza mal. Dios nos ha dotado de fuerzas. Dios nos ha dado fuerza, pero hay que saber usar, iglesia. Hay que saber usar la fuerza que Dios nos ha entregado.
Porque si no sabemos usarla, los perjudicados seremos nosotros. Esa misma fuerza. ¿Sabe qué hacen ellos? Lo de la pelea personal. Ellos utilizan la fuerza del enemigo en contra de ellos. Así ellos pelean. Ellos pueden no tener tanta fuerza y se les puede atacar, pero ellos utilizan la fuerza del adversario contra ellos. ¿Sí me hago comprender, cierto? Listo. Yo a veces hablo un poco enredado, ¿no? Se me enreda la lengua a veces. Pero bueno, usted ya sabe lo que te quiero traer. Y yo quiero dar un ejemplo. Yo quiero que me acompañe a primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a cada cita. Acá les voy a mencionar la cita. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. Si usted lo ha hallado, me dice amén, por favor. Dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Escuche lo que dice. Y cuando venía un león, lo que habla la pastora, un león o un oso, Dios mío, yo digo que el oso que conozcas a Winnie Pooh. Sí, amigable, nada más. Y tomaba algún cordero de la manada. ¿Y dónde toma el cordero de la mano? El oso y el león, ¿dónde se lleva? ¿Cómo toma el cordero? ¿A dónde se lo lleva? En la boca. ¿O usted piensa que el oso lo agarra? Vamos, ovejita. No, en la boca. No lo mata ahí, lo lleva en la boca. Mira lo que dice el versículo 35. Salía yo tras él. ¿Y qué hacía David? Y lo hería, y yo lo libraba de su boca. Mire, yo tengo una labradora. Yo a veces me pongo a jugar con ella. Yo tengo unos juguetes de fuerza. Y ese animal, cuando agarra el juguete, y si yo no estoy, me jala. A mi esposa la tumba. Me jala. O cuando la sacamos a pasear, hay que llevarla con un collar, un collar ahogador, para que ella misma se ahogue la misma fuerza que tiene, porque se tira. Si usted no está bien parado, lo arrastra. Y cuando yo veo ese juguete y ella ve, y comenzamos los dos, a mí me gusta, yo pienso que se le van a caer los dientes a ella, pero no lo suelta, y intentando, hasta que yo hago otra estrategia. Yo hago esto, le voy a hacer la musa que le voy a pegar. Entonces ella lo suelta y ¡pum! Es decir, dejé de usar yo mi fuerza y usé una estrategia para que ella soltara y yo arrancara. Mire que David, mire lo que dice ese verso. Cuando yo veía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era inteligente. David sabía que no podía ir detrás de él y quitarle la oveja de la boca al león o al oso. Él sabía que no era capaz de hacerlo. Él sabía que si luchaba frente a frente, él sabía que no podía. ¿Sabe qué hacía? Lo hería. Buscaba una estrategia. La fuerza se usa con estrategia, iglesia. Si tú no tienes una estrategia, a pesar que tenga mucha fuerza, no va a servir, iglesia. Hay gente que se quiere comer el mundo predicando la palabra de Dios y tiene fuerza, pero no tiene estrategias. Y Dios a cada ministerio le da una estrategia, le da una horma, le da un diseño para arrebatarle las almas al diablo que se las está llevando para devorarlas. Pero si tú no tienes una estrategia y quieres con tu fuerza, va a ser imposible. La fuerza que Dios nos ha entregado es para que la usemos con estrategia. ¿Aló? Otra, yo lo digo, la fuerza que Dios nos ha dado es para que la usemos con estrategia. Así es la única forma de arrebatarle las ovejas al diablo. Que el Señor lo reprenda. No se trata de ir detrás del diablo y venga, no, hay que buscar la forma. Una estrategia. Mire cómo David venció a Goliat.
¿Sabe cuál fue la estrategia de David? Una Honda. ¿Una moto? No, una moto no. Hoy también hay carros de Honda. Carros también hay. David agarró una Honda y unas piedras. Y uno diría, una Honda y unas piedras será una buena estrategia. Yo le quiero decir que no se trata de la super estrategia. Se trata de lo que Dios te ha dado a ti, iglesia. No se trata de tener una super estrategia para ganarles almas, para quitar las almas al diablo. Se trata de que usemos lo que Dios nos ha entregado, a pesar que sea una Honda y unas piedras. A pesar que sea algo sencillo. Una Honda y unas piedras es algo sencillo, es como una cauchera hoy en día. Hasta yo lo puedo hacer, ¿cierto, Andrés? Cuando la hacíamos, en una puntería. Siempre jugamos y yo nunca recuerdo que le pegué, nunca, pero siempre me escalaba. Siempre, una estrategia tenía él. A lo último yo me hacía acá y él se hacía allá. A lo último no aguantaba más y yo llegaba ante él y hacía así porque ya no era capaz de. Y decía, Andrés, pero yo ya lo maté en el juego, yo ya lo maté, ¿usted por qué está acá? No importa. Porque hablamos que si le pega una piedra ya está muerto. Me pegaba como 5, yo no importa. De ahí más rabia, impotencia. Él tenía estrategia. Él era calmadito con su estrategia y le era efectivo. Yo tenía estrategia. Me estresaba y ya salía, a pesar que me escalabraba, ya llegaba ya con la rabia. Iglesia, hay que tener una estrategia. ¿Cómo David venció a Goliat? Una estrategia. Lo hirió. David no mató de una pedrada a Goliat. No la mató. No lo mató. Lo hirió. Cuando lo hirió, ahí sí agarró la espada y le cortó la cabeza. Esa fue la estrategia de David. Entonces no se trata si la estrategia es wow. Se trata de que la usemos bien, a pesar que sea muy sencilla. Amén. Y Dios nos ha dado estrategias, a pesar que son muy súper sencillitas. A pesar que son súper sencillitas. ¿Y cómo predica su iglesia? No, uy, eso está. Y así. Es que no se trata de la calidad de estrategia, se trata de usar bien la fuerza que Dios nos ha entregado, iglesia. Amén. Bien. Ahora vamos al tercer punto. Yo quiero que Andrés me acompañe en el piano, por favor. Ay, Señor, recuerdos de infancia que no llegarán otra vez. Ya no volverán esas vivencias. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición nuestra infancia. Tercer técnica para una defensa personal. Diga resistencia. Primero, ¿cuál es, iglesia? Equilibrio. Segundo, fuerza. Y lo tercero es resistencia. Y lo extraje de este verso, de esta frase. Y mis dedos para la guerra. Mire que cuando hablamos de batalla, la batalla es un periodo de conflicto que no dura tanto. Es un periodo de conflicto donde usted tiene que reaccionar así, rápido. Eso es una batalla. Ay, se le llevaron las ovejas a David. David tenía que reaccionar. David tenía que reaccionar en una batalla. Cuando hablamos de guerra, ya hablamos de algo más prolongado. Puede tardar meses, puede tardar años. Una guerra es así. Una batalla es un momento que se da y se puede terminar inmediatamente. Pero una guerra es algo más prolongado. Y Dios quiere que resistamos. ¿Aló? Dios quiere que resistamos. Y por eso dice, y mis dedos para la guerra. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, quiero que me acompañe a leer segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9 y verso 10. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero usted lo va a seguir ahí en la lectura, ¿listo? Si tiene la traducción lenguaje actual, pues lo lee conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9 y verso 10. Dice así: el segundo era Eleazar. Está hablando de los valientes de David, de su ejército personalizado, de su ejército como sus guardaespaldas privados, personales de David. Y el segundo de ellos era Eleazar, hijo de Dodo, de Ajot. Eleazar estuvo con David
en Pasadín, cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron. ¿Qué pasó con los israelitas? Huyeron, se fueron. Pero, mira lo que dice, pero Eleazar se quedó. Eleazar no huyó. ¿Sabe qué representa eso? Resistir. El que resiste no huye, el que resiste aguanta. Aló. No, Anderson, es que ya no aguanto más. Yo estoy que me voy de la casa. Aló. Estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. ¿Listo? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9 y verso 10. Yo lo estoy leyendo, voy para el verso 10. Pero Eleazar se quedó. ¿Sabe qué se quedó haciendo? Matando filisteos hasta que el brazo se le encalambró. A pesar de eso, no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios le dio una gran victoria. Mire, ese Eleazar no soltó la espada. Dice que a pesar que se le encalambró. ¿Usted alguna vez ha tenido un calambre? Horrible, ¿cierto? Ay, pastor, tengo calambre, yo no puedo ir a la iglesia. Aló. Usted no se imagina, pastor. Este hombre no soltó la espada. A pesar que su mano estaba encalambrada, todavía seguía peleando. En la Reina Valera dice que la espada se le pegó a la mano. Resistió, a pesar que lo dejaron solo, a pesar que lo abandonaron. Él no abandonó. Él sabía por quién estaba peleando y resistió y mató a todos esos filisteos incircuncisos. Y yo te quiero decir, a pesar que quedes solo en casa, a pesar que quedes solo en tu vida, no suelte la espada que representa la palabra de Dios. Nosotros no podemos soltar este bendito libro, a pesar que te encalambre todo. A pesar que te encalambre todo, tú no puedes soltar la espada, porque esta es la que tú vas a pelear. En el tiempo de Nehemías, dice que había una opresión para construir, había murmuración, había chismes, había una amenaza. Y Nehemías, ¿sabe qué tuvo que hacer? Enseñar al pueblo a portar espadas. A la familia, dice que le dio espada a las familias y les dijo: se deben pelear por su casa, deben pelear por los suyos, tienen que aprender a defenderse. Y dice la palabra que con una mano pegada en el bloque, algo así dice, que con una mano pegada en el bloque o con el palustre, no recuerdo muy bien, me perdonan. Dice que una mano pegaba en el bloque y con la otra sostenían la espada. No soltaban la espada, porque en cualquier momento se acercaba el enemigo. Y yo te quiero decir, estamos trabajando pero con la espada de Dios, estamos durmiendo pero con la espada de Dios, estamos en la calle pero con la espada de Dios, porque uno no sabe el peligro que está afuera. Debemos aprender a resistir al diablo. Dice la palabra que él huirá de vosotros. ¿Y cómo se resiste? Con la palabra. Con la palabra se resiste, sometiéndonos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Cuando cargamos la palabra y no la soltamos. ¿Y sabe qué sostenía la palabra? Perdón, ¿qué sostenía la espada de ese hombre? ¿Qué sostiene este micrófono? Los dedos. Los dedos. Esto ya está encalambrado. Esto está encalambrado. Cuando usted está encalambrado, usted siente que no puede actuar de aquí para abajo, ¿cierto? Usted siente, bueno, hablando de la mano, del pie. Dice: ay, no siento los pies, ¿qué pasó? Pero este hombre, todavía sus dedos están aferrados. Los dedos están aferrados. ¿Y qué significan los dedos en la Biblia? Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Éxodo. No podemos soltar la espada de Dios. No podemos soltar la palabra. Éxodo capítulo 29. Versículo 20, por favor. Cuando lo vayan me dicen amén.
Estamos ahí, iglesia. Éxodo 29, 20. Dice así la palabra de Dios. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derecho de ellos, y rociaré la sangre sobre el altar alrededor. Dejémoslo hasta ahí. Mira lo que pasa. Para tú tener para tú resistir y no soltar lo que Dios te ha dado, tú debes consagrarte, iglesia. Aló. Tú debes consagrarte. ¿Y qué es consagración? Consagración significa separarnos para Dios. Ese acto se estaba apartando los sacerdotes, aquellos que iban a ministrar su presencia, Aarón y sus hijos. Y cuando le echaban sangre de la víctima del sacrificio en la oreja, era para que todo lo que escucharan fuera algo de parte de Dios, que guardaran su oído. Cuando lo echaba en su pulgar, ¿por qué lo echan en el pulgar? Ese dedo es aquel que le da fuerza a la mano, a los dedos, ¿sí? Es aquel que empuña y te da fuerza. Si tú no tienes este dedo, a pesar que tú hagas las cosas, te vas a cansar, no vas a tener la suficiente fuerza y no vas a resistir. No vas a resistir. Por eso, cada parte de nuestra vida necesita estar consagrada a Dios, hasta los dedos también, iglesia. Hasta los dedos, para poder resistir y poder permanecer en esa consagración. Aló. Los dedos representan una parte muy mínima del cuerpo, pero hasta en ellos hay que estar consagrados. Nuestros dedos, nuestras manos, nuestras acciones necesitan estar consagradas. Si nuestros dedos, hablando de nuestros dedos, que habla de resistencia, no están consagrados, en cualquier momento soltaremos. Si nuestra vida no está consagrada a Dios, en cualquier momento vamos a botar la toalla. En cualquier momento nos vamos a rendir. No vamos a poder resistir. Y quiero que me acompañe, por favor, a leer Jueces capítulo 1. Jueces, por favor, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice así, Jueces 1, 6 y 7. Mas Adoní Beset huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Verso 7. Entonces dijo Adoni-Beset: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y me llevaron a Jerusalén, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Dónde? ¿Qué pasó, iglesia? Murió. Ay, Señor. Ahí está. Yo leí ese comentario en la versión plenitud y dice que ¿por qué los pulgares? Como le dije, los pulgares hacen que las personas no puedan resistir porque tienen fuerza. Ustedes, si no tiene este dedo, como le dije ahora, usted a pesar que aferre las cosas, se le van a caer. Porque ese es el que le da fuerza a todo. Es el que le da la fuerza a todo. Ese rey había cortado los pulgares de muchos reyes y también se lo cortaron a él, era un rey malo. Y sabe, cuando él hizo eso, dice que él puso a los reyes como ¿qué? Como esclavos. Si el enemigo nos vence, nosotros seríamos sus esclavos. Y así hay mucha gente, no resiste y ahorita es esclava de Satanás. Porque Satanás le ha cortado
lo que ellos no han consagrado a Dios. Si tú no consagras tu vida a Dios, el diablo la va a cortar y terminarás siendo un esclavo, y la esclavitud nuevamente te llevará a la muerte. Si tú no consagras tu vida a Dios, el enemigo por ahí se va a meter y te va a convertir en un esclavo, y esa esclavitud te llevará a la muerte. ¿No pasó eso con Sansón? Se olvidó de su consagración, y la consagración de él no estaba en los dedos. ¿Estaba dónde? En el cabello. ¿Y qué pasó? Y hasta ahí llegó. Hasta ahí dejó de resistir. Hasta ahí fue un caudillo. Hasta ahí se convirtió en un payaso, porque los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo colocaron en un molino. Cuando tú no te consagras, estás en peligro. Cuando tú no consagras lo que escuchas, cuando tú no consagras lo que tocas, el enemigo te puede cortar, y ahí es donde cae la esclavitud. Ahí es donde cae la muerte. Y es por eso tan importante que nuestra vida esté consagrada hasta los dedos. Hasta los dedos. ¿Y por qué este? Porque es el que le da cobertura a todos. Ese es el único que toca a todos. Aprendí del pastor Renzo y me decía, es por eso que es tan importante, y en la mano se ven los ministerios. Este es el maestro. Dice que el más pequeñito de todos, ¿no? Pero ese entra a donde no es capaz de entrar ni este, ni este, ni este. Partes muy pequeñas, ese es el único que puede entrar. Es el ministerio de maestro. Después le sigue el ministerio de ¿qué? Del pastor. El que está comprometido, el que está casado, aquel que tiene un compromiso de cuidar las ovejas, ¿cierto? Después le sigue el evangelista, el más grande, el que sobresale, el que todo el mundo quiere ver. Los famosos, los que Dios usa, los que Dios usa en milagros. Nadie ve al maestro ni al pastor, pero al evangelista sí. Se la pasa viajando, se la pasa predicando y mostrando la gloria de Dios. Bien, es el ministerio más visible de todos. Después sigue el profeta, el que apunta, el que dice, es por acá, por allá no es por aquí. El que señala, el profeta. Y sigue el apóstol, el más robusto de todos, el más chiquitico, pero es el más robusto de todos. Y es el único que toca a todos. Intente ese tocar, a ver si es capaz. No es capaz, ¿cierto? Ese es el único, el ministerio apostólico. Y hoy Dios ha levantado una iglesia apostólica. Pero si dejamos que el enemigo nos robe lo que Dios nos ha entregado a través de los evangelios, a través de todo lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho, seremos una iglesia que, a pesar que tengamos 4 y si no tenemos el gordo, perderemos resistencia y caeremos. Es por eso tan importante leer la Biblia pasta a pasta. Y yo doy gracias a Dios por el fundamento de los apóstoles. Doy gracias a Dios. Yo creo que la Biblia hay que leerla toda, no solamente una parte. Pero el fundamento está en la doctrina de los apóstoles. Ahí está. Antes eran los profetas, pero ahora Dios levantó los apóstoles, o los levantó en aquel tiempo. Y ahora ellos nos dejaron sus enseñanzas, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Juan, las cartas paulinas. Todo eso son fundamentación. Todo eso nos da fuerza. Yo creo que se ponga sobre sus pies, iglesia, por favor. Iglesia, 3 áreas, 3 técnicas Dios nos quiere hoy, o Dios nos ha enseñado hoy. La primera es equilibrio. A veces pensamos que estamos bien ubicados y cuando nos hallamos es en el piso, porque todavía hay áreas que nos distraen, iglesia. Todavía hay áreas donde nos roban la atención. Por eso el que cree que está firme, mire que no caiga. Debe de estar mirando la caída del otro y póngase a mirar dónde esté usted ubicado, porque si usted está mirando la caída del otro o lo que el otro hace, seguramente usted en cualquier momento también puede caer. Deje de estar mirando a los demás, concéntrate a dónde Dios te ha puesto y mira y cuídate en no caer. Si el otro ha caído, que Dios lo levante, que Dios lo restaure. Pero debe de estar mirando a los demás y criticando a los demás. Si ha caído, ten cuidado de ti.
y de la doctrina que predicas. Tengamos cuidado de dónde estamos colocando nuestros pies, porque el que se cae ni siquiera se da cuenta cómo cayó. Solamente cuando se da cuenta está en el piso. Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde de caer de su presencia, que el Señor nos guarde de caer de su gloria. No queremos caer, Señor, porque la caída es una simbología de cuando Satanás fue expulsado del cielo. Dice que lo vio caer como un rayo. Y si usted ve a analizar un rayo no se demora. Un rayo no es no, un rayo es muy rápido. En un momento, Satanás, que no se llamaba Satanás, tenía un nombre angelical, estaba ya en el cielo adorando al Padre, tenía un ministerio de adoración, y en un momento u otro se encontraba caído, cayó de inmediato como un rayo. Fue muy rápido, su caída fue muy rápida. Yo creo que ni siquiera él se dio cuenta cuando yo estaba caído. Y es por eso que hoy nosotros debemos tener cuidado, porque aquellos que han caído físicamente, ellos saben de lo que les hablo. Usted dice, pero ¿en qué momento me caí? ¿Cómo no me di cuenta? Porque hubo una distracción. Hay cosas que te distraen, iglesia, de este mundo. Hay cosas que todavía nos roban la atención. Importante, puesto los ojos en Jesús, con los pies en Jesús, en el fundamento, en la roca. Y también aprendíamos, Señor, a usar bien la fuerza. Y yo te doy gracias. Gracias por las estrategias, gracias por los altares familiares, gracias por el discipulado. A pesar que no sea una estrategia super guau, pero es lo que tú nos has dado, es lo que tú nos has entregado en nuestras manos. Es la onda y las piedras, y es la que vamos a usar para herir al enemigo y robarle las almas que se ha llevado. Y creemos, Señor, que tú nos darás habilidad para ir rescatar. Danos sabiduría para saber administrar los recursos y la fuerza que tú nos has entregado, Señor. Y también te doy gracias porque hoy, Señor, resistimos. Y la única forma de resistir es por medio de la consagración. Cuando consagramos nuestro oído, cuando consagramos lo que tocamos, Señor Jesucristo, el enemigo no tiene poder. Guárdanos, Dios, de descuidar lo que oímos, lo que tocamos, porque el enemigo puede entrar por ahí y nos puede cortar. Y ahí, señores, será muy triste, porque no resistiríamos más y terminaríamos siendo sus esclavos. Y la esclavitud nos llevaría nuevamente a la muerte. Señor, queremos consagrar nuestra vida. Queremos consagrar nuestra vida, así como el sacerdote era necesario que se consagrara su oído, sus manos, sus pies. Era necesario que el sacerdote se consagrara para que su vida continuara, para que su vida resistiera delante de todas esas artimañas del enemigo. Es el tercer punto, iglesia. Y la única forma de resistir es sometiéndonos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, ahí tú resistes. Ahí tú resistes. Te doy gracias por el consejo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y porque para siempre será tu misericordia. El apóstol Pablo decía en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice que hay personas, hay judíos. En aquel tiempo habían judíos mutiladores, porque hablaban de la circuncisión. Judíos legalistas, judíos que llegaban a las congregaciones a mutilar, a decir: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, hay que circuncidarse, porque la circuncisión significa mutilar una parte del cuerpo. Esto es pecado, esto es pecado. Y si tú no estás consagrado, tú terminarías mutilando a veces y cortando el cable incorrecto, el cable que nos conecta con Dios. Y cuando usted ve, termina siendo esclavo de la ley, termina siendo esclavo de las costumbres de las personas, termina siendo esclavo de lo que dice el hombre, termina siendo esclavo, terminamos siendo legalistas. El apóstol Pablo decía: tengan cuidado de esos mutiladores del cuerpo. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice 5:12, dice Gálatas: cómo quisiera que ellos fueran mutilados, cómo quisiera que esas personas fueran cortadas para que vivamos tranquilamente, sosiegamente. Pero ¿sabe cómo se cortan esas personas o esa artimaña de Satanás? Cuando nos sometemos a Dios.
Y dice la palabra que el enemigo huirá de vosotros. Él no va a ser capaz de seguirse manteniendo en una iglesia que está consagrada a Dios. Él no va a ser capaz de seguir manteniéndose en una iglesia que esté consagrada a Dios, en una iglesia que sabe lo que tiene que mutilar y sabe lo que tiene que permanecer. Hay cosas que sí hay que cortar de nuestras vidas, como hay cosas que hay que tener mucho cuidado, porque estaríamos cortando la relación con nuestro Dios, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hay que tener mucho cuidado con las áreas por las cuales debemos cortar. Y es por eso que debemos consagrarnos, para saber qué debemos cortar de nuestra vida. Y cuando nos consagramos, cuando hay una iglesia consagrada, a pesar que el diablo esté metido aquí, esté sentado aquí, él tendrá que huir, porque hay una iglesia que resiste, porque hay una iglesia consagrada, porque hay una iglesia que todavía somete su vida a Dios. A mí no me preocupa que el diablo venga y se siente en la silla. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que nuestra vida no esté consagrada a Dios. Eso sí me preocupa, porque el enemigo comienza a cortar, y ahí es donde nos desconecta totalmente de Dios y terminamos siendo sus esclavos, sus muñecos, sus títeres. A mí no me preocupa que hagan brujería. A mí no me preocupa que hagan santería. A mí no me preocupa que me tengan por allá leyéndome o pullándome lo que quieran hacer. A mí no me preocupa eso, porque el que habita bajo la sombra del Altísimo no le va a pasar nada, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. A mí lo que me preocupa, a mí lo que me asusta es que yo me corte de su presencia, es que yo me desconecte de su presencia. A mí eso sí me da miedo, a mí eso sí me da miedo. Pero el diablo, nuestra consagración hará que huya. Así será la única forma de mutilar a esas personas que llegan a ese lugar para que se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús. Pero si no se quieren arrepentir, que persistan en lo que están haciendo, que sigan en lo que están haciendo. Nosotros seguiremos consagrándonos. Nosotros seguiremos consagrándonos. Nosotros seguiremos consagrándonos. Yo no sé si usted lo quiere decir. Nosotros seguiremos consagrándonos, sometiendo nuestra vida a Dios. Y tarde o temprano el enemigo dirá: yo no tengo nada más que hacer acá, y se va. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por tu consejo. Hoy tú nos estás enseñando defensa personal, porque hay un mundo espiritual de maldad. Hay mucha maldad, Señor, a nuestro alrededor, y hay que aprender a defendernos de la artimaña de Satanás, teniendo una vida equilibrada, usando bien la fuerza y resistiendo en la oración, en la palabra, en el ayuno, en la vigilia, en la obediencia. Y verá cómo hoy, Señor, podemos caminar en un mundo lleno de tinieblas, porque tú nos has enseñado, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, por favor.